Muy buenas noches con todos, estimados amigos de Cátedra Cosco. Estamos en una edición más, si bien en un horario ordinario de nuestras exposiciones, pero con un invitado extraordinario. Bien, en esta oportunidad vamos a escuchar una conferencia sobre el tema de la prescripción de delitos o amnistía encubierta. El expositor es alguien a quien ampliamente conocemos en el medio jurídico, en el medio constitucional. Es una persona notable profesionalmente hablando. Ha sido magistrado de nuestro Tribunal Constitucional, el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Bien, nuestro expositor, como ustedes ya saben, porque es la segunda vez que lo tenemos en casa y seguramente lo vamos a tener en unas próximas oportunidades, es postdoctor en Derecho, es doctor en Derecho con mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario en Madrid, es vicepresidente y magistrado de nuestro Tribunal Constitucional. Y también no debemos dejar de mencionar que es un brillante profesor universitario, formador de nuevas generaciones. Bien, les vamos a pedir, como siempre lo hacemos, que por favor mantengan mientras dure la exposición y también en la etapa de las preguntas que tengamos los micros apagados para escuchar la conferencia sin interrupciones. También está presente con nosotros el doctor Aníbal Paredes Mateus, juez superior de nuestra corte, quien va a tener a bien al final de la exposición también hacer algunos planteamientos, algunas preguntas en la exposición del doctor Eloy Espinosa. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra a nuestro invitado, el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, y de antemano, doctor, un fuerte abrazo cusqueño y está usted en el uso de la palabra. Gracias por estar con nosotros. No, gracias más bien a ti, Fernando, a todo el gran equipo de Cátedra Cosco que diriges. Eh, es para mí siempre un placer y un honor compartir escenario con ustedes, que se den la molestia de venir y como ven, a escucharme. eh, y como ven, los amigos son muy generosos planteando los comentarios sobre uno. Va a ser también un gusto compartir intervención con Aníbal Paredes, Mateus, y vamos directamente al tema que me permite hacer referencia a dos personas lamentablemente fallecidas muy recientemente, pero que fueron ejemplo de independencia judicial y que fueron ejemplo de cómo tenía que asumirse una situación como esta, porque la vivimos en el Perú, pero también se vivió en Argentina. Hablo de mi querido maestro padre y amigo Néstor Pedro Sagüez, y hablo también del dignísimo ex magistrado y ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Carlos Montoya. Para ellos y para todos ustedes y todas ustedes va dedicada esta exposición. ¿De qué vamos a hablar? Voy a dividir mi exposición básicamente en cuatro partes. La primera de ellas es, en este momento se está dando una discusión en el Perú por el proyecto 6951, ya aprobado por la Comisión Permanente del Congreso. El Congreso, como sabemos, está en este momento digamos, de vacaciones, la mayoría de los congresistas en sus localidades, entonces asume las funciones propias del Congreso, la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente acaba de aprobar en estos días, a pesar de una oposición por escrito de la Corte Interamericana, una propuesta donde, hablándose de precisiones al tratamiento de la prescripción de ciertos delitos, se va a plantear que se liberará de todo proceso y de toda condena a aquella persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad desde antes de julio de 2002. ¿Por qué julio de 2002? Porque julio de 2002 es el momento donde comienza a funcionar la Corte Penal Internacional, consecuencia de lo que es el Estatuto de Roma. ¿No? También explicaré de qué hablamos cuando hablamos de estas dos cosas. Entonces, tenemos
una disposición que en este momento ya ha sido aprobada por el Congreso, que está siendo sometida a la promulgación de la Presidencia de la República. Todo indica que esa promulgación es evidente. La Presidenta de la República, justamente con un coterráneo de la mayoría de los que están escuchándonos, el presidente del Congreso, han firmado una carta. Después vamos a hablar sobre la validez de esa carta, o validez, actuación conforme a derecho, ordenamiento jurídico de esa carta, diciendo que nosotros no tenemos por qué someternos a las recomendaciones o incluso mandatos que haga la Corte Interamericana con un concepto, vamos a decirlo con toda franqueza, trasnochado de lo que es soberanía. Y es evidente que si yo mando una carta a nivel internacional diciendo que no voy a acatar las restricciones que se me están prohibiendo a la promulgación de este proyecto de ley, voy a terminar promulgando este proyecto de ley. Entonces, vamos comenzando explicando de qué se trata el proyecto. Después, ¿de qué hablamos cuando hablamos de delitos o crímenes de lesa humanidad? ¿Qué implica esto el Estatuto de Roma? ¿Cuál es el margen de aplicación de estos estatutos, como le llaman algunos, aunque no es un solo documento, es un estatuto, el documento del año 1996? Eh, ¿De qué, entonces, qué es lo que se cuestiona de este proyecto y cuáles serían los efectos de este proyecto? Y ahí vamos a darle vueltas a conceptos como prescripción, caducidad, como no, hablar algo de indulto y sobre todo de amnistía, pues justamente lo que se está planteando en muchos sectores. Ustedes tienen ahí en Cusco una congresista, Ruth Luque, que está haciendo una posición muy firme en este respecto. No voy a decir todavía si estoy concuerdo o no con ella, eso se deducirá al final de la exposición, sobre que aquí lo que tenemos es una amnistía encubierta, ¿ya? Y finalmente, ¿qué hacer ante la inminente aprobación de lo que se está planteando? Porque si ya el Congreso aprobó, si quien tiene que promulgar a Doctor, usted disculpen, por equivocación he silenciado su micrófono. Mil disculpas, doctor. Si sería tan gentil de restaurar su micrófono. Muy pues, amable, lo doctor. acabo de Gracias. hacer, pensaba Buenas que había. noches, disculpe. No, no te preocupes, pensaba que había dicho algo inconveniente, entonces, y que hoy En por eso me absoluto, doctor. Usted disculpe. Por favor, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que plantea el proyecto ya convertido en ley? Hay una iniciativa de dos congresistas, congresista Rospigliosi, congresista Cuete, que se esboza, y no es nueva la idea, ¿no? Pero estuvo dando vueltas y vueltas por allí hasta que encontró recogimiento. La idea es justificar que se vaya a plantear esto en un contexto absolutamente inadecuado para plantear. En un contexto donde todo hay que decirlo, soy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad, se presta esta ley a punto de ser promulgada a ser vista como parte de un contexto que parece apuntar al favorecimiento de un clima de impunidad, por un lado, y de irregularidad, por decirlo menos, por otro. Pongamos dos ejemplos al respecto. El primer ejemplo que voy a poner tiene que ver con otra norma aprobada por el Congreso, la ley que no pareciera ir contra el crimen organizado, sino hacerle un favor a ciertos sectores del crimen organizado, porque no es tema de esta exposición, lo menciono muy por encima, eh, le quita carácter de prisión preventiva efectiva, perdón, prisión efectiva a la sanción de unos, calculo, me corregirá Aníbal si estoy mal, pero pues, calculo que unos 59, 60 delitos. La consecuencia de esto es lógica. Entonces, si ya son delitos que no tienen, van a tener una detención, una prisión efectiva, no se puede jugar con la fórmula de la colaboración eficaz en estos casos.
Fórmula que, por cierto, sus alcances ya había sido recortada bastante por una anterior regulación del Congreso. Y tenemos que esta ley de crimen contra el crimen organizado, pues da un tratamiento muy singular a los allanamientos. La idea del allanamiento es el factor sorpresa, pero ya no va a haber factor sorpresa. Yo le voy a decir al señor que aquí presente, Ramón Esquives, que voy a hacer un allanamiento en su estudio o en su vivienda, su domicilio legal, y qué pasa. No solamente le voy a avisar, sino que él tiene que estar con su abogada, pues estar, por ejemplo, con la doctora Marianela Cárdenas en esta situación, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el problema? Si me van a decir que me van a allanar porque quieren encontrar indicios de la comisión del delito y yo sé que me van a allanar, ¿qué voy a hacer? Poner a buen recaudo cualquier cosa que me ponga en sospecha. Dos, cuando se plantea la dinámica de allanamientos, y aquí estoy con jueces, aquí estoy con fiscales, y con gente que está cercana al mundo del derecho, sabe pues que la orden de allanamiento no suele ser única, suelo allanar más de un local a la vez. Si alguien, por ejemplo, es un abogado en el ejercicio, voy a su casa, voy a su despacho de estudio de abogado, y entra, entonces si además le permiten tener alguna trabajo en alguna compañía o le permiten tener algún cargo público, pues voy a sus oficinas en esto. El allanamiento no suele ser en un solo lugar. ¿Cómo se van a hacer allanamientos cuando son requerimientos múltiples? En el mismo momento, ¿cómo va a estar una persona con su abogado o su abogada en la misma situación? No sé. Todavía no entiendo qué transmutación y clonación humana reconocida como para que esto se haga, pero por lo menos acá hay algún elemento precursor. Y situaciones de irregularidad se dan en nuestro contexto. Hoy mismo hemos vivido en una ciudad vecina a Cusco, en Arequipa, una audiencia del Tribunal Constitucional donde lo ha planteado un conocido abogado dedicado inicialmente al derecho procesal, pero que últimamente está incursionando mucho en materias constitucionales, eh, donde en un proceso competencial, que es un proceso de control abstracto, que se planteaba para ver si había un conflicto por menoscabo, si el Poder Judicial, con algunos jueces y algunas salas, algunas juezas, se están entrometiendo en sus resoluciones, ya sea las resoluciones que dan fin al proceso, o resoluciones tomadas, por ejemplo, en el escenario de una medida cautelar, se están intrometiendo en actuaciones de Congreso y están dejando sin lugar actuaciones. Bueno, está bien que se plantee un conflicto competencial allí. Yo ya lo he dicho en una exposición reciente, lo he puesto muchas veces por escrito, que en una lógica de constitucionalización de la política que caracteriza el Estado constitucional, no hay zonas, y aquí sigo el argumento planteado por mi ex colega en el Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, no hay zonas exentas de control de constitución. Y a eso añadiríamos de control de convencionalidad. Nosotros hemos aceptado ciertas reglas de juego y la interpretación vinculante de esa regla de juego, y de eso no podemos ni debemos desentendernos. Entonces, queda muy claro que si yo estoy en un caso discutiendo en cuál es lo que puede controlar un juez, ya sea en el escenario que ha sido la Corte Interamericana, copiando Baker versus Carr y copiando en el caso Barrios Altos contra Perú, dice, hay posibilidad de controlar cuestiones de matters of procedure, o sea, si se está siguiendo el procedimiento debido, si está actuando el órgano competente, si se está resolviendo en plazo, o matters of substance, o sea, cuál es el objetivo, el contenido, la finalidad de la actuación que está tomando
los políticos o los que tienen responsabilidad política, llámese, y ya no existen en esta dinámica o no debieron existir actos de gobierno, cuestiones políticas no justiciables, actos políticos, llamémoslo como quieran, con las distinciones que hay, si estamos hablando de Estados Unidos, y en el caso europeo, de Italia, de España o de Francia. Finalmente todo apuntaba a lo mismo, apuntaba a que las decisiones tomadas por políticos no podían ser realizadas por jueces. Pues eso va en retroceso en los Estados Unidos y también va en retroceso en Europa, donde se van a aplicar van a entenderse básicamente por la dogmática alemana en que los actos políticos son actos discrecionales de la autoridad y por eso le caen los niveles de control de la discrecionalidad administrativa. No voy a entrar en gran detalle en eso, mencionaré unos elementos, principios generales del derecho, conceptos jurídicos indeterminados, eh, factores determinantes, eh, elementos reglados del acto, y podría seguir por allí, pero ese no es el tema de la expresión. Bueno, ¿a qué va todo esto? El juez sí puede controlar una actuación del político. Bajo ciertos márgenes la puede controlar. Una cosa es que el político tenga discrecionalidad y otra cosa es que haga arbitrariedad. Y aquí se ha consagrado o se quiere consagrar, y hay que tratar de evitarlo, una arbitrariedad. ¿Cómo es esto? Que se inhabilita a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, nos guste o no su comportamiento, pero van a un amparo y consiguen que la primera sala de la Corte, de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima le diga, oigan, pueden volver al puesto, primero en medida cautelar y después con pronunciamiento definitivo, y el Tribunal Constitucional, que no es parte de ese proceso concreto de protección de derechos, en un proceso abstracto, quiera primero se pronuncie y ponga en suspenso la medida cautelar, y hoy habilite la discusión para ver si se destituye, se inhabilita a los magistrados Vázquez y Tello de ese puesto. Con una convocatoria por demás discutible. Sacan dos resoluciones el día de ayer, una que decía, lo dejamos participar al señor Vázquez como tercero, y otra decía, no lo dejamos participar al señor Vázquez como tercero. Obviamente, Vázquez no fue, porque hasta el último minuto no se sabía si iba a discutir ese tema. En un primer momento, si ustedes han seguido, porque esto ha sido proyectado por varios canales de televisión, entonces, en un primer momento se dijo, no va a haber, en la audiencia de Arequipa no se va a ver este caso. Después dijo, sí se va a ver, y se terminó viendo. Pues Vázquez no se iba a ir a Arequipa de paseo, si ya está recuperando las funciones, y no se ha presentado. Yo creo que va a tener que presentar un escrito, alguna situación. ¿A qué voy? Vivimos en un clima donde las pautas existen, pero las pautas no parece haber mucha vocación de respetarlas. Y precisamente este proyecto incentiva, se quiera o no, esta dinámica. ¿Por qué? Porque el proyecto reivindica, en función al principio de legalidad, en función al principio de no retroactividad, en función a que eh, el Estatuto de Roma se establece recién la entrada en vigencia a la Corte. El estatuto es anterior, pero tenía que juntar una serie de aprobaciones para formar la Corte Penal Internacional, y eso se hace en julio del 2002. Entonces, todo lo que pasó antes de 2002 no cabe la idea de imprescriptibilidad, esos delitos prescriben, y como tenemos un artículo en el Código, en el Código Penal, el artículo 80, que nos dice que hay prescripción de delitos a los 20 años de su comisión, adiós. Entonces, y como hay jueces y fiscales que están dando resoluciones, o dictámenes en los cuales se está procesando por estos delitos a algunas personas, bueno, vamos y seguimos, y entonces esos delitos, si han sido cometidos antes del 2002, han prescrito. Ese es el sentido del proyecto. En un contexto que voy adelantando, apunta a irregularidad y apunta a impunidad.
Y para esto hay que explicarnos un poquito mejor de qué hablamos cuando hablamos de eh, nuestra situación de los... ya es que pasa otro mensaje medio que me distrae. Entonces, cuando estamos hablando de los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad no son una institución nueva. Los delitos de lesa humanidad son, o crímenes de lesa humanidad, van a surgir en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay comportamientos que son tan execrables para la misma naturaleza humana que aún no estando previstos como sancionables, se tienen que sancionar. Y esa es la pauta básica de los juicios de Nuremberg y esa es la pauta básica del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos entonces a plantear, si bien en el Estatuto de Roma se hace básicamente mención en el artículo 5 a delitos de genocidio, lesa humanidad y delitos de agresión, y va a desglosar después en el artículo 6, 7, 8, los subtipos de esto, Naciones Unidas más o menos está de acuerdo que se habla de crímenes de lesa humanidad cuando estamos frente a actos que forman parte de un ataque sistemático o generalizado, miren que uso el o, no el i. Y esto es importante, porque el ataque no tiene que ser a todas las personas. Puede ser a un grupo de personas, pero durante un tiempo sostenido. El ataque no tiene que ser sostenido, puede ser un ataque grave en una sola ocasión a un gran sector de personas, o a toda la población. Por eso no es sistemático y generalizado, como muchas veces he escuchado decir. No, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de ataques o sistemáticos o generalizados en contra de población civil. Y ojo, no se dice acá ataques de fuerzas del orden, ¿ah? Ataques. Con lo cual, un grupo terrorista, y ahí voy adelantando algunos criterios que veré después, un grupo terrorista también puede estar implicado en la comisión de crímenes de lesa humanidad. ¿En qué pone prioridad para poder entender como parte de la lesa humanidad eh, Naciones Unidas? Con pronunciamientos que son muy anteriores incluso al Estatuto de Roma. Asesinatos, exterminios, situaciones de esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, excarcelación o privación de la libertad personal sin que se cumpla con las pautas del derecho internacional, y aquí cuenta el tema del derecho internacional, porque pueden haber normas abusivas a nivel interno en una coyuntura autoritaria o incluso claramente dictatorial que plantee al enemigo político, a la enemiga política, lo meto preso. Entonces, no, un momentito. Hay ciertas pautas de protección, tanto en el sistema universal como en los sistemas regionales, al que nos cabe a nosotros es el sistema interamericano de derechos humanos, que nos dice cuándo se puede tener de manera justificada y justificable una persona. Porque cuando hablamos de libertad personal, estamos hablando de la dimensión física de esa capacidad de autodeterminación, de tomar nuestras propias decisiones que tenemos todas las. También en estos comportamientos se incluye torturas, se incluye violaciones, se incluye prostitución forzada, se incluye violencia sexual, se incluye la persecución entonces de colectivos por características especiales, por eso no, les decía hace un rato que crímenes de lesa humanidad no son necesariamente generalizados. Crímenes de lesa humanidad puede ser a un sector de la población, no necesariamente a todos. De repente, ni a Fernando ni a Aníbal les pasa absolutamente nada. Pero si yo soy parte de un cierto colectivo, puedo ser precisamente víctima de un crimen de lesa humanidad. ¿Cuáles son estos colectivos? Colectivos de carácter político, colectivos de carácter nacional,
hemos visto un bochornoso acontecimiento hace cuestión de unas horas. Va un alcalde nuestro. No digo que esto es un crimen de lesa humanidad, pero sí hay una discriminación por cuestión de nacionalidad. Va una actuación que se hace en una isla que está en la zona limítrofe entre Perú y Colombia, y la autoridad colombiana, al alcalde peruano, le dice: usted será representante de Perú, pero esto no es territorio peruano. Y el alcalde, por dignidad y por decoro, se tiene que parar e ir de la ceremonia. Nadie puede ser discriminado, sometido a persecución por su nacionalidad, ni por su opción política, ni por ni por su formación cultural, ni por su origen étnico, ni menos por cuestiones raciales. El caso más grave, sin duda, a lo largo de la historia ha sido el del apartheid en Sudáfrica, pero que tenemos situaciones de persecución por cuestión racial, las tenemos. Persecución por cuestión religiosa, persecución por cuestión de opción de género. También es visto como crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas y una amplia gama de que están allí otros actos inhumanos que vayan contra la integridad de las personas. Siempre me preguntan: oiga, profesor, ¿y un ejemplo de esto? Bueno, ¿qué pasa si, no estoy recomendándolo, pero el amigo Orlando Fernando aquí presente, entonces se le da por el canibalismo, entonces está con un apetito desbocado porque ya estamos en la noche, ya se acerca su hora de cena, y entonces a alguien que tiene al costado no lo mata, pero le corta un brazo y lo pone en un horno y ahí tiene su cena. Eso, para efectos, no es una situación de tortura necesariamente, porque tortura tiene una especificación que ya en otro momento contemplaremos. Eso es sin duda, puede constituir un crimen de lesa humanidad. Ahora, ¿cuál es el elemento a tomar en cuenta? Estamos hablando del derecho penal internacional, estamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos, estamos hablando de 1998, perdón, cuando se firma el Estatuto de Roma, y allí se crea una corte que ya no va a ser pronunciamientos aislados del sistema interamericano o del sistema universal o del sistema europeo. Algunos todavía sueñan con que se consolide el sistema africano, ¿no? Entonces, de protección de derechos humanos. Y allí lo que se va a decir es: un momento, los estados que hayan suscrito tratados sobre derechos humanos, y sobre todo los que hayan firmado el Estatuto de Roma y hayan aceptado la competencia de la Corte Penal Internacional, tienen que tomar acciones directas. Y eso no solo lo dice el Estatuto de Roma, lo dicen tratados de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 1.1 dice que hay obligaciones de los estados de cumplir y hacer cumplir los mandatos que hay en ese tratado de protección de derechos. Y ese cumplir y hacer cumplir básicamente se reduce, como bien lo dijo en algún documento más o menos reciente el Ministerio Público de la Nación Argentina: memoria, verdad y justicia. Memoria. Los hechos que son crímenes de lesa humanidad tienen que ser recordados, no pueden ser olvidados. Lo que se olvida corre riesgo de repetirse. Dos, verdad. No solo basta con recordar la situación, hay que determinar quiénes fueron los responsables o las responsables de lo que ocurrió. Justicia. Tiene que existir algún nivel de resarcimiento para las víctimas, ¿no? Entonces, o para el entorno de esas víctimas, que se hayan podido ver perjudicados también con lo que sucede. El sistema interamericano tiene
Por eso la lógica de las reparaciones integrales, que te permiten no solamente indemnizaciones, te permite públicas, perdón, disculpas públicas, tratamiento psicológico, a la víctima si ha sobrevivido y al entorno familiar de la víctima si esta ya ha fallecido, ha desaparecido. Te permite incluso la modificación de ordenamientos jurídicos. Yo no sé de qué viene la sorpresa cuando la Corte Interamericana ya hace muchos años y en un tema que no es ni siquiera crimen de lesa humanidad, en el ejercicio de sus atribuciones, obligó al Estado chileno a cambiar su constitución porque había censura a la proyección de ciertas películas. El caso conocido como el caso Martorell, pero conocido como el caso de la última tentación de Cristo. Entonces, en el escenario de la protección de los crímenes, frente a los crímenes de lesa humanidad, todo esto es lo que se puede y debe hacer. Y ya no solo porque se haya firmado el Estatuto de Roma, sino porque son tantos los países que han asumido la vigencia del Estatuto de Roma y la competencia de la Corte Penal Internacional, que esto ha derivado en el Estatuto derivado en una norma ius cogens. ¿Qué quiere decir esto? Costumbre de orden público internacional. No podemos zafarnos de eso, porque todos los aplicamos. Y todos los estados, salvo que queramos estar en el índice de algunos estados que prefiero, para no herir susceptibilidades, no mencionar aquí, no queremos estar en esa lista de parias, tenemos que cumplir, aunque no hayan suscrito el tratado. Miren que hay un ejemplo peruano muy conocido al respecto. Perú no ha suscrito ni va a suscribir jamás, probablemente por nuestra posición indeleble frente al tema de las 200 millas como mar territorial, la CONVEMAR, la Convención del Mar. La Convención del Mar, ¿qué dice? Hay un porcentaje de millas que son mar territorial, pero hay un porcentaje de millas en el cual tengo control económico, patrimonial. Eso lo ha firmado Chile, eso no lo firmó el Perú. Pero a la hora que la Corte de la Haya resuelve el conflicto de límites marítimos, como ya es jus cogens, aplica la Convención del Mar no solo a Chile, que la ha firmado, sino a Perú, que no la ha firmado. Y el Perú se ve beneficiado por eso. Tenemos más del 70% del territorio marítimo que se estaba discutiendo en aquella ocasión. Entonces, y si a alguien le cabe dudas que lo que está planteado como crimen de lesa humanidad tiene que ser cumplido por los operadores del derecho de cada país, tenemos la emblemática sentencia del año 2006, para ser más claros, del 28 de septiembre del 2006, la sentencia Almonacid Arellano contra Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que establece ya con toda formalidad el control de convención. Y cuando hablamos de la toma del control de convencionalidad, asumida como parámetro en el caso peruano por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, probablemente la más antigua, la más conocida, sea la del caso PROFA, del caso del Programa de Formación de Aspirantes de la Academia de la Magistratura. El juez, cuando hace una interpretación que le lleva todos tenemos que interpretar, porque eso nos dice el artículo 38 de la Constitución, tenemos que interpretar el ordenamiento jurídico conforme a los parámetros constitucionales o a lo que se desprende de ellos o a la interpretación convencionalizada de la Constitución. Pero hay ciertos actores que van a tener una interpretación vinculante y en ellos están obviamente los jueces y como cierre de esa interpretación vinculante de la Constitución, no es el Supremo Intérprete, por favor. Ese Supremo Intérprete implica una condición con la cual yo respeto, pero no comparto. O sea, un juez como Fernán puede discrepar con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de manera razonada, razonable, justificada, y eso no lo va a hacer que le van a poner la Autoridad Nacional de Control detrás, o no debiera, ¿no? Entonces,
tenemos un intérprete vinculante de cierre de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, y eso ya es bastante. Entonces, pero ese intérprete de la Constitución, todos los intérpretes vinculantes, los jueces aquí presentes, que están o que van a escuchar esta grabación después, los magistrados del Tribunal Constitucional, tienen que hacer una interpretación de todo el ordenamiento jurídico y además la administración y además cualquier ciudadano conforme a lo que dice la Constitución o lo que se dice en una Constitución convencionalizada. Pero quienes van a poder ejercer la inaplicación por control difuso van a ser los jueces y quienes van a poder ejercer control abstracto van a ser los miembros, también hacen control difusos en algunos casos, el Tribunal Constitucional y hace control abstracto el Tribunal Constitucional en líneas generales con los procesos competenciales, con los procesos de inconstitucionalidad, pero también el Poder Judicial a través de un mecanismo que a pesar de su nombre es muy poco utilizado, que es el mecanismo de el proceso constitucional de acción popular. Entonces, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de comportamientos que son afrenta por siempre. Aquí no juega, como dice el proyecto, el principio de legalidad, justamente lo que rompe los juicios de Nuremberg es el principio de legalidad. Esa idea de si no hay pena sin ley previa, no se aplica en estos casos. Ni en el caso, ningún ejercicio de jus puniendi del Estado, por cierto, ni en el derecho administrativo sancionador, ni en el derecho penal. Cuando hay un crimen de lesa humanidad, y desde Nuremberg se dice, y está consolidado como jus cogens, ¿ya? Como pauta que todos los estados tienen que aplicar, hayan o no firmado la Convención de Viena, perdón, el Estatuto de Roma y también la Convención de Viena, el Tratado de los Tratados, que nos dice que no podemos en su artículo 14 desconocer derecho interno si hemos suscrito compromisos internacionales. Entonces queda muy clarito, guste o no guste, que no importa que hayamos suscrito los estatutos de Viena, los estatutos de Roma o no, no importa que que el delito se haya cometido, considerado crimen de lesa humanidad, que obviamente en el Perú no va a haber una parte del Código Penal que dice crimen de lesa humanidad, por favor. El decir eso es realmente con todo respeto a quienes lo han sostenido, es no haber tocado nunca un código penal. No, esa es una interpretación que se hace en el escenario internacional de los derechos humanos, pero que como nuestros jueces no son solo jueces de constitucionalidad, sino jueces de convencionalidad, tienen que aplicar como razonamiento en su caso. Entonces, hay prescripción de los crímenes, ya sabemos, o por lo menos tenemos una idea de qué son los crímenes de lesa humanidad, cuándo se instituyen, pero que a pesar de que esto tenga un reconocimiento y una corte que los vea, son de carácter imprescriptible, siempre. Son costumbre internacional de la cual no podemos eludir. No, es que a partir del 2002 yo me incorporé a la Corte Penal Internacional, firmé el Estatuto de Roma y lo que pasó antes ya no es crimen de lesa humanidad y puede prescribir. Le aplico el artículo 80 del Código Penal y pasaron más de 20 años, quedo liberado, eximido de cualquier responsabilidad, a pesar de que haya cometido un genocidio, a pesar de que haya cometido esta larga lista de delitos que se especifican tanto en el Estatuto de Roma como en reiterados pronunciamientos de diferentes reparticiones de naciones. Pero justamente eso es lo que este proyecto, ya aprobado en una primera votación por el Pleno, ya aprobado en una segunda votación por la Comisión Permanente que hace las veces de Pleno, a punto de entrar en vigencia, porque hemos visto en estos días como una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por la presidenta de la República, la señora Boluarte, y por el presidente del Congreso, el señor Soto. Le dicen a la Corte Interamericana que este proyecto que se venía discutiendo no lo toca nadie. No lo toca nadie y que la Corte Interamericana no le puede imponer pautas de si se han prescrito o no han prescrito los delitos establecidos, realizados antes del año 2002. Primero, que esa carta, a todas luces, no tiene validez, no es conforme a derecho. ¿Por qué? Porque la presidenta de la República o el presidente de la República es irresponsable político, no actúa solo. Siempre tiene que actuar con el refrendo, la firma de alguno de sus ministros. Pregunta, ¿qué ministro, qué ministra firmó la carta? No, de ninguno. Dos, la actuación tomada por el presidente del Congreso es una actuación estrictamente a título personal. Y en este momento el Pleno del Congreso está en receso. Pero ¿fue consultada la comisión permanente para la firma de la carta? No, la comisión permanente aprobó sin duda con una votación muy estrecha, 15 votos contra 12 y ninguna abstención. Una votación muy estrecha aprobó esta iniciativa de decir no han prescrito, ya han prescrito los delitos del 2002 de julio del 2002 para atrás. Pero ¿hubo alguna aprobación que se conozca de la comisión permanente, de la mesa directiva, de la junta directiva del Congreso? Una consulta siquiera a los portavoces. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Entonces, con todo respeto a estas dos importantes figuras dentro del escenario político peruano, esa es una declaración de intención personal, pero no genera efecto jurídico alguno. Dos, si lo generara, y lo puede generar la aprobación de este proyecto, esta ley que está esperando la promulgación de la presidencia, estaríamos en serios problemas. Y ahí vamos a darle vueltas a lo que es prescripción, caducidad, indulto y amnistía. Cuando hablamos de prescripción, todos más o menos estamos al tanto, la idea es que el paso del tiempo nos quita el mecanismo para poder proteger el derecho a la pretensión que yo busco alcanzar. La prescripción puede ser prescripción adquisitiva, ya, tengo hasta cierto tiempo, o prescripción suspensiva. Yo tengo hasta cierta cantidad de años que dejar pasar para poder ser el titular de un derecho, poder alcanzar una pretensión, o tengo que hasta cierta cantidad de años para poder invocar justamente la titularidad de ese derecho o el ejercicio de esa pretensión. Caducidad es otra cosa. Caducidad es muerta la acción y muerto el derecho. Pero lo que se está plasmando o se estaría plasmando con esta ley se llama prescripción, pero no tiene los efectos propiamente los que tendría la prescripción, y ahora me explico. Hemos visto, y en experiencias recientes, la situación del indulto. Una persona es condenada por la comisión de uno o varios delitos, va preso, va presa, y por una decisión presidencial, esta persona se le libera no de los antes, no, de la condena, sino de el cumplimiento de la condena. O sea, yo fui ladrón, yo fui asesino, yo fui violador. Lo que pasa es que no voy a seguir en la cárcel por esa condición de violador, asesino o violador o ladrón que tú.
La amnistía es otra cosa. No, y además ya sabemos, no voy a entrar en la discusión aquí, que el indulto se da por una decisión presidencial, bajo características especiales, y la más común de ellas, o la más frecuente de ellas, es el indulto humanitario, pero ya hemos visto cómo se ha entendido en algunos países el indulto humanitario y cómo ha habido necesidad, en algunos casos, de dejar sin efecto indultos que supuestamente estaban justificados en razones humanitarias, como el caso Crucillat, ¿no? Y cómo se han avalado otros indultos de carácter humanitario que, vistos en perspectiva, no parecen haber estado tan justificados en una cuestión humanitaria. Ahí lo dejo. Pero cuando se habla de amnistía, lo que se habla es de perdón y olvido. O sea, ya no estoy en la cárcel, pero tampoco ya no se me puede procesar. Y esa es la idea de amnistía. Y lo que plantea esta posible ley, ni siquiera probable, posible ley, después de la carta de la presidenta y del presidente del Congreso, que no tiene efectos jurídicos, pero que tiene repercusiones políticas clarísimas, ¿verdad? No voy a salir firmando una carta diciendo esa ley no me gusta y a los 2 días voy a terminar promulgando, entonces, observando la ley que digo, con una posición contradictoria. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Si el planteamiento de la ley es que ya no se me va a poder seguir proceso alguno, voy a quedar liberado de cualquier posible responsabilidad. Porque, claro, obligaciones naturales, dirán un destacado profesor de Derecho Civil como Fernando, pero por obligaciones naturales a nadie se le priva de la libertad, ¿no? Entonces, si ya no tengo el medio procesal para iniciarle un proceso penal y poder meter a la cárcel a quien corresponde meter a la cárcel por la comisión de un delito que no estará tipificado en el Perú como de lesa humanidad, pero que estamos obligados a entenderlo en una lógica de imprescriptibilidad y por propia de la lesa humanidad, por los compromisos internacionales que hemos asumido y por lo que significa el jus cogens o el orden público, la costumbre pública internacional que se nos impone a todos los sujetos de derecho internacional, nos guste o no nos guste, y el Estado peruano no es capaz de eso. ¿Qué va a pasar? Pues que, ojo, donde no distingue la norma no podemos distinguir, ¿ah? Todos los que hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad, públicos o privados, ya no antes del año 2002, antes de julio del 2002, no podrían seguir siendo juzgados. ¿El terrorista no ha cometido crímenes de lesa humanidad? Las matanzas que ha hecho Sendero, las actuaciones también en ese mismo sentido del MRTA, ¿no son crímenes de lesa humanidad? Vamos ya de lo privado a lo público. Quienes fueron funcionarios públicos y autorizaron u ordenaron que se cometiera comportamientos como los que he planteado: genocidio, deportación, traslado forzoso de personas, esclavitud y el largo etcétera que he mencionado hace un rato. ¿No son pasibles de estar incluidos en la categoría de lesa humanidad? Entonces, si decimos que sus delitos han prescrito, ¿los estamos indultando o en los hechos los estamos amnistiando? ¿Les estamos liberando de que vayan a la cárcel o estamos considerando borrón y cuenta nueva? Nunca hicieron nada porque ni siquiera los podemos procesar. Y allí no solamente hay expresidentes de la República, allí también
tenemos, así como hay gente muy honorable en las Fuerzas Armadas, este es el país de Grau, este es el país de Bolognesi, este es el país de Cáceres, este es el país de Quiñones, no, este es el país de Mariano de los Santos, pero también tenemos algunos elementos como los del Grupo Colina, por mencionar solamente un triste ejemplo. No sé si los hechos considerados crímenes de lesa humanidad no van a poder ser sancionados porque ha prescrito la acción, ¿no se le está en los hechos amnistiando? Me temo que sí. Con todas las consecuencias que les decía, aumentamos con eso un clima de impunidad y un clima de irregularidad. Aumentamos con eso un perjuicio a las víctimas, a su entorno, pero un perjuicio también a la institucionalidad y a la gobernabilidad del Estado peruano, ya bastante quebrantado. En este momento, y es un dato objetivo que te lo plantean todas las encuestadoras serias del país, el porcentaje de aceptación de la presidencia de la República y el porcentaje de aceptación del Congreso son casi un error estadístico. Y en algunas partes del Perú, la presidenta Boluarte y los congresistas, sin entrar aquí a hacer a juicio de valor si la labor del congresista o los congresistas y las congresistas y la presidenta es buena, regular o mala, estoy hablando de la consideración ciudadana. La consideración ciudadana le pone 6%, 5%, y en algunas zonas del país menos de ese 5%. Si se aprueba esto, ¿qué sensación vamos a proyectar en la ¿Qué sensación vamos a proyectar en aquellas personas a las cuales le mataron a su hermano, a su padre, a su hermana, o que quedaron tetraplégicos por lo que les ocurrió? ¿Qué situación vamos a proyectar entre aquel que va a la Corte Superior del Cusco a pedir la reivindicación de sus derechos y el juez le va a decir, en principio no puedo o no podría atender tu derecho porque la vulneración de tu derecho fue anterior a julio del 2002 y esto ya prescrito? Ve tú cómo te reivindicas porque no tienes escenario para proteger tus derechos, tus reclamaciones. Frente a este cuadro tan duro, ¿qué es lo que se puede hacer? Y con esto voy cerrando. Se me dijo que exponga más o menos una hora y en eso no quiero pasarme. Además, vamos a tener la intervención de Aníbal y de todos ustedes, los que tengan voluntad de preguntar y yo siempre voy a tener acá la disposición de contestar. Si se aprobara esta norma, no debemos olvidar algo. El juez, la jueza en el Perú, de cualquier instancia o grado, sea un juez de paz, o sea, la Corte Suprema, e incluso el Tribunal Constitucional, tienen la competencia, artículo 138, segundo párrafo de la Carta de 1993, de ejercer control difuso. Y ese control difuso, a partir del caso PROF, se entiende que el control difuso de constitucionalidad encierra un control difuso de convención. La institución como la Constitución, como decía mi recientemente fallecido maestro Sagüez, hay que entenderla siempre de una manera convencionalizada. Si esto se puede entender como celular, pero de acuerdo al parámetro convencional se le llama móvil, hay que llamarlo móvil y no hay que llamarlo celular.
Y la otra alternativa, sin duda, es teniendo a los actores calificados por la misma Constitución como pasibles de poder interponer una demanda de inconstitucionalidad, aquí se estaría cuestionando precisamente una ley por no cumplir parámetros constitucionales y convencionales. Entonces, no la presidenta de la República podría promulgar la norma, pero un grupo de congresistas sí, un grupo de incluso de ciudadanos sí, la Fiscalía de la Nación sí, y lo que es más, y lo que es muy importante tenerlo presente, los colegios profesionales también, por solamente mencionar algunos actores que están taxativamente establecidos en la Carta Constitucional. Entonces, tenemos un problema. Se está aprobando una ley que va en contra de todos los parámetros que se ha establecido a nivel convencional y que el Perú ha suscrito en su momento, pues sin discusión alguna, sí. Que esto, llamado prescripción de delitos anteriores al escenario de julio de 2002, ¿puede en la práctica estar encubriendo un comportamiento de amnistía? Creo que sí. ¿Que esto no tiene remedio? Yo creo que sí tiene remedio. Me temo que va a ser aprobado igual. Ya hemos dicho, la carta enviada por Boluarte y Soto no tiene efectos jurídicos, pero sí nos denota una predisposición política de la presidencia de la República a promulgar y no observar. Y si aún observase, cosa que lo considero muy poco probable, el Congreso de la República mayoritariamente ha apoyado esta propuesta. Entonces, el Congreso insistiría en esta. Pero ahí el valor de los jueces y las jueces para poder aplicar controles. Y el valor ahí de una serie de autoridades y de un conjunto de ciudadanos que en su momento podrían, dentro del plazo establecido por la misma ley y la Constitución, podrían plantear una demanda de inconstitucionalidad. Esperemos, y con esto acabo, que no lleguemos acá. Esperemos que en esa línea de necesaria reconciliación nacional no abramos más las heridas que abiertas están, lamentablemente. No hagamos del que piensa distinto un enemigo. Y ojalá que por decir estas cosas no genere repercusiones desfavorables sobre quien les habla. Pero si hacemos así fuera, yo prefiero ser amigo de la verdad que amigo de mis amigos. Y asumo todas las consecuencias que ello pueda hacer. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a los amigos de Cátedra Cusco y a todos los que están aquí presentes y a los que van a escuchar la grabación de esta actividad en su momento por hacerle el seguimiento correspondiente. Un fuerte abrazo. Gracias, Eloy, por tu conferencia. Estamos seguros que hemos visto este tema desde otra perspectiva luego de tus palabras. Y bueno, dejo en el uso de la palabra a Aníbal para que empiece con un pequeño diálogo contigo, Eloy. Gracias. Por favor, encantado. Gracias. De primera intención, un saludo para usted, doctor Eloy, y para todos quienes nos acompañan. En verdad, siempre es bueno escuchar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. De mi parte, el derecho, sabemos pues que las normas se dan para un número indeterminado de personas, pero sensiblemente en el Cusco, perdón, a nivel nacional y desde el Congreso, ello no se está respetando. Por ejemplo, quisiera recordar lo que ha pasado hace poco tiempo atrás, ¿no? Conocemos que con ocasión del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski,
en el afán de que no lo vaquen, se hizo conciliábulos a nivel de los congresistas a efecto de que ese resultado concreto no se materialice. Y como consecuencia de ello, se generó todo un proceso penal por el proceder del hijo de un expresidente, que a cambio de ratificar a Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia de la República, prácticamente logró que soterradamente se pretenda dar el indulto a su padre. Este caso que ocurrió en el Congreso generó un proceso judicial donde luego de un dilatado proceso mereció una sentencia de primera instancia en virtud de la cual se condenó al hijo de este expresidente a 4 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva. Al momento de la emisión de esa sentencia, estaba vigente el texto originario del artículo 268 del Código Procesal Penal y también el artículo 57. Este último prohibía que se suspenda la ejecución de la pena cuando la sanción en concreto era superior a los 4 años. ¿Qué pasó posteriormente? Como había muchas pruebas en ese proceso, la sanción era inminente y como tal, este hijo del expresidente podría ser encarcelado en atención a que la decisión de primera instancia fue suspendida hasta las resultas de segundo grado. Pasó el tiempo y se han modificado ambas normas mencionadas a tal extremo que el artículo 57 ya no nos habla de 4 años para suspender la pena, sino de 5, y el 268 del Código Adjetivo ya no hace referencia a 4 años para poder dictar una prisión preventiva, y eso mereció que cuando la Corte Suprema absolvió el grado, confirme la sentencia y convierta la pena suspendida en pena, perdón, convierta la pena efectiva en pena suspendida. Entonces, esto me permite, con ese preludio, reiterar que en estos tiempos estamos viviendo lamentablemente la emisión de normas que no se dan en función de la generalidad de las personas, sino de personas específicas. Usted ha resaltado, por ejemplo, el caso de la modificatoria de las normas que regulan la función fiscal y que hacen que tengan una serie de instrumentos para la investigación del delito, y ahora se está poniendo en cuestión esa labor a través de la emisión de una norma que modifica todo lo que es relativo al allanamiento y hace o exige la presencia del abogado. Concretamente, con el antecedente que le indico, primeramente quisiera formularle una pregunta política. ¿Usted cree que estamos viviendo la dictadura del Congreso? Una segunda pregunta, ya sobre el tema que nos convoca. La recomendación que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efecto de que los poderes del Estado se abstengan de seguir el trámite del proyecto de ley número 6951 que usted ha desarrollado ampliamente, en el marco de un proceso ya concluido a nivel de la Corte Internacional de la Cantuta y Barrios Altos, es el escenario perfecto para emitir ese tipo de recomendación, o lo que se tenía que esperar era seguir un trámite independiente sobre la base del proyecto de ley mencionado para que esa recomendación se pueda esperar. Usted lo ha adelantado, pero quisiéramos una explicación como tercera pregunta. Por la forma de redacción del proyecto de ley, cuyo texto sustitutorio ya está publicado, ¿usted considera que es una norma abierta y no solo alcanza a los policías y militares, que al parecer es lo soterrado, que traen para sí los congresistas Cueto y Rospigliosi, o es que se aplican a otras personas, entre las cuales podrían estar quienes han sido condenados por terrorismo o se encuentran pendientes de ser procesados por ese delito? Y una última pregunta, doctor Eloy, es la siguiente. También en el texto sustitutorio, cuyo contenido lo tengo a la vista, en el artículo 4, al hablar de prescripción y nulidad, en la segunda parte dice: la inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso, siendo
nula e inexigible en sede administrativo judicial toda sanción impuesta. Usted ha referido y ha dado los alcances de qué se podría hacer frente a una eventual sanción y publicación de la ley, que podría ser una acción de inconstitucionalidad, el control convencional, el control difuso, etcétera, ¿no? Sin embargo, por el tenor de esta norma, que todavía está en texto sustitutorio, ¿no le parece que es una amenaza para quienes administran justicia e inclusive para quienes tendrían que cumplir la orden de un juez, porque habla de autoridad administrativa y a mi criterio estaría referida al INPE, para que no se cumpla una decisión de un juez en el caso de que se dicte haciendo uso de las facultades que usted resalta? Gracias por las respuestas, doctor Eloy. Con todo gusto y muchas gracias más bien a ti, Aníbal, por las enriquecedoras preguntas, algunas de ellas con comentarios muy saltantes. También tengo que agradecer, voy viendo algunas anotaciones. Eh, sí, pues no tenemos, estamos en un contexto de la inseguridad jurídica y no precisamente por la inseguridad ciudadana que vivimos en muchas ciudades, se está comenzando a primar en el país, Liz. Y bueno, agradezco los inmerecidos elogios de Cristian, que nos sigue desde Amazonas, y algunas otras personas más. Pero bueno, vamos a lo que nos planteaba el amigo Aníbal. Por primer lugar, con respecto al caso, poniéndole nombre y apellido, Kenji Fujimori Uchi, es conocido cuál fue el sentido de mi voto cuando magistrado del Tribunal Constitucional frente a el indulto planteado por el gobierno de Pablo Kuczynski, que dejó en libertad a Alberto Fujimori. Ese indulto no cumplía una decisión tomada por políticos, pero que no cumplía ni con requisitos de lo que llamaríamos de forma, ni con requisitos de fondo. Para poder dar un indulto humanitario, yo lo que tengo es que seguir un procedimiento, y ese procedimiento implica que quien me evalúe, por ejemplo, no se tome un plazo, sea autoridad competente y siga un camino, requisitos de forma. Aquí no se siguió el plazo, se fue muchísimo más rápido de lo previsto. Aquí no era la autoridad, no era la autoridad competente dentro del procedimiento, no fue cualquier médico o médico designado dentro del protocolo establecido para poder resolver esta situación. Sino nada menos que el médico de cabecera de Fujimori estaba incluido entre los que autorizaron para decir que había un indulto humanitario. Y entonces, con lo cual, requisitos de forma, o los mal llamados requisitos de forma, por ningún lado. Y requisitos de fondo, a ver, el sentido de un indulto humanitario es permitir que una persona que está en estado terminal pueda morir en un hospital, en una clínica o en su casa, y no en una cárcel. No es darle la libertad a alguien para que después ponga su canal de plataforma de televisión para que salga a pasearse por centros comerciales en Lima, y menos aún para que se afilie a un partido político y pueda desde allí, entonces, ser posible candidato presidencial, aunque yo creo que no reúne los requisitos, él fue indultado, no fue amnistiado en su momento. Y más bien, esta norma suena a que podría ser él uno de los beneficiados con la prescripción de delitos y quedar libre de polvo y paja para una eventual candidatura, ya sea presidencial o congresal. ¿Qué se hizo con Kenji Fujimori? Bueno, precisamente lo que no se debe hacer y lo que con todo respeto está adoleciendo el Congreso. La norma que da el Congreso, la ley,
debe tener una vocación de generalidad. Sí, a veces hay leyes que tienen una finalidad en un sector específico, sobre todo que quieren favorecer a situaciones de sectores más vulnerables. Pero lo que no se puede hacer es una ley en función de intereses individuales o grupales que vayan contra el ordenamiento jurídico o vulneren lo que está previsto en el ordenamiento jurídico nacional o el ordenamiento jurídico convencional que es aplicable en el escenario penal. Y con todo el respeto que me merece Kenji Fujimori, creo que no debió modificarse el artículo 57 y el artículo 268 del Código Procesal Penal, precisamente para permitir convertir un comportamiento que hasta antes de estas modificaciones significaba prisión efectiva, efectiva, pase a ser un comportamiento que pueda llevar una prisión suspendida. La intención es muy clara. Las normas de carácter procesal o procedimental se manejan por la teoría de los hechos cumplidos, no por la de derechos adquiridos. Entonces, si yo digo, salvo que hay una retroactividad benigna en favor del condenado, que no es este el caso, y tampoco, cuidado con el truco de que me quieran alegar como Rospigliosi y como Cueto, que entonces lo que se está aplicando aquí es retroactividad benigna, no señor, porque la retroactividad benigna choca con la invocación a aquellos elementos que hemos planteado como considerados internacionalmente y teniendo que ser aplicados por los operadores del derecho peruano como crímenes de lesa humanidad. Entonces, acá ni la una ni la otra. No podía invocarse ni protección convencional ni protección nacional. Acá se modifica la norma y hay que decirlo con todas sus letras, con nombre y apellido, para evitar que tenga prisión efectiva el señor Kenji Fujimori. Si esto me trae problemas, prefiero estar en la línea de la verdad y asumir esos problemas. Vamos entonces a la segunda pregunta que se nos plantea. En realidad, la Corte no hace recomendaciones. La Corte Interamericana da mandatos, da órdenes. A veces se presta confusión por los nombres. La Corte emite opiniones consultivas y no son consultivas, en el sentido de que sean unas consultas para recomendarnos cómo actuar después. No, señor. Las opiniones cuando se llaman opiniones consultivas, están para cumplirse igual. Lo que pasa que en vez de plantearla en un problema de Eber contra Fanny, ¿ya? Entonces se plantea, Fanny es el estado X y Eber es la víctima o la supuesta víctima, que va a llevar su caso a la comisión, porque está previsto que los estados denuncien estados, pero Torongo no come Torongo, y eso ya lo sabemos todos. Entonces, hay un estado o la comisión. Pediría, por favor, que se canalice las preguntas por el por el camino correspondiente para poder contestar lo que Aníbal me está preguntando. Muchísimas gracias. Entonces, eh, aquí lo que está planteando entonces es un pronunciamiento en abstracto cuando se habla de una opinión consultiva. Y cuando estamos hablando de las sentencias de cumplimiento, como es en el caso de Barrios Altos, o las audiencias de cumplimiento, como es el caso de Barrios Altos, La Cantuta, ya el tribunal llamado Corte Interamericana resolvió, y lo que tiene es la posibilidad de hacer cumplir sus propias sentencias en los términos que plantee, con las reparaciones integrales que ponga, le guste o no le guste al Estado correspondiente. Además, no hay apartamiento unilateral. En eso sí hemos vuelto a los 90, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Castillo Petruzzi, con Baro Sipcher y con el caso de una anterior composición del Tribunal Constitucional?
En su momento el Estado peruano dijo, no cumplo, ¿no? Después tuvo que cumplir, claro que tuvo que cumplir. Porque la única manera de desentenderse de la competencia de la Corte es denunciando esa competencia, apartándose de la posibilidad que la Corte nos obligue con los pronunciamientos que emite y a la obligación a la cual nos hemos sometido voluntariamente como Estado. Nadie nos ha puesto una pistola en la cabeza o en el pecho para eso. Y bueno, después de hacer una denuncia del tratado que permite la competencia de la Corte, porque hay países como Estados Unidos o Canadá que han admitido la Convención Americana, pero nunca han aceptado la competencia de la Corte. Miren lo que pasó con Trinidad y Tobago, miren lo que pasó con Venezuela. ¿Se han apartado la competencia de la Corte? Sí, pero la eficacia del apartamiento de la competencia de la Corte corre de un año después de que se aprobó esa denuncia del tratado. No se aplica a casos anteriores. Con lo cual, la Corte no nos ha recomendado, la Corte nos ha exigido que cumplamos con Barrios Altos, que cumplamos con la Cantuta, que no se cumpliría con Barrios Altos y no se cumpliría con la Cantuta si es que este proyecto de ley se hace ley. Y que esta carta, que no tiene efectos jurídicos, pero que da una insinuación política y que nos puede llevar a una ley que se apruebe, que sería claramente inconstitucional e inconvencional, pueda significar que cualquiera lleve el caso a la Corte. Ahora, me pregunta Aníbal, ¿cuál es el problema que se podría generar por haber presentado el reclamo antes de que la Corte se haya pronunciado antes de que se haya aprobado la ley? Aquí hay que hacer dos distinciones. En primer lugar, la Cantuta, Barrios Altos, ya son casos que están resueltos por la Corte y están en proceso de ejecución. No son sentencias por emitir, ya son sentencias emitidas. Entonces ese argumento de que me están queriendo imponer una cosa que todavía no está resuelta, perdón, esos casos están resueltos hace muchos años por la Corte. Y segundo elemento, para recurrir a las vías internacionales de protección de derechos y sobre todo una vía supranacional como es la la establecida por el convenio o Convención Americana de Derechos Humanos, cuando hemos habilitado la competencia de la Corte. ¿Qué pasa si las vías internas no son idóneas? Si agotar las vías internas hace que el daño se haga irreparable y irreversible. ¿Qué pasa si se aprueba mañana mismo, porque ya está en el proceso para que la promulgue la presidenta Boluarte? Mañana mismo se aprueba esta ley y se publica mañana o pasado mañana en el diario peruano. En una aplicación literal de lo que se está planteando, por más inconstitucional y convencional que la norma, la autoridad penitenciaria, ¿qué tendría que hacer? Pues dejar salir a la gente de Sendero, a la gente del MRTA, dejar salir a toda persona que, estando en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas Policiales, hubiese sido condenada o estuviese con prisión preventiva por el tratamiento de alguno de estos casos, que si bien en el ordenamiento peruano no va a hablarse de crimen de lesa humanidad, constituye una obligación para todos los operadores del derecho entender como que son imprescriptibles y de lesa humanidad. Entonces, no hay mucho margen de acción para decir, esto es una recomendación y planteada antes de tiempo. Ni es recomendación, ni está planteada antes de tiempo. Ya la respuesta de la tercera pregunta creo que cae sola, ¿no? Donde la norma no distingue, yo no puedo distinguir. Si bien es cierto que en la suerte de exposición de motivos que hacen los congresistas Rospigliosi y Cueto, se dice que lo que se quiere es evitar, proteger el principio de legalidad.
que no entienden que precisamente por encima de esa invocación del principio de legalidad, que no es aplicación de la ley en eso, no es estricto, sino norma correspondiente dictada por autoridad competente, que no es aplicación de no retroactividad, porque precisamente por eso el carácter especial que tienen las situaciones incluidas dentro del parámetro de crímenes de lesa humanidad. Ahí eso no opera, pues. Desde Nuremberg ni siquiera había Estatuto de Roma, eso no opera. O cuando juzgaron a Goering, cuando juzgaron a todos los líderes del nazismo en Nuremberg, había una ley que decía vamos a meter preso a la gente que había a la gente que abría campo de concentración o mataba a gente en campo de concentración. No había pues norma. Pero el comportamiento era tan repudiable para el ser humano que había que juzgarlo y había que condenarlo. Esa es la naturaleza de un crimen de lesa humanidad. Y aquí, si bien en la exposición de motivos o suerte de exposición de motivos, porque ni siquiera así lo llaman, pero suerte de exposición de motivos que hace el congresista Rospigliosi, el congresista Cueto, digamos, los padres de esta criatura. Con todo el respeto que me merece. ¿No? No hay ninguna distinción en el texto. En el texto se dice todos. No se dice militares, no se dice autoridades, se dice todos. Entonces, si yo fui subversivo, camarada Paulino, camarada como quieran, y estoy siendo procesado o debo ser procesado, esto me liberaría de lo que estoy siendo procesado, esto me liberaría de la cárcel, esto me liberaría de todo. No se están dando cuenta que si ya de por sí es bárbaro permitir que gente que aprovechando la cobertura de la cuota de poder y autoridad que todos le otorgamos, directa o indirectamente, ya es una cuestión bárbara. Peor aún, si estamos abriendo la puerta para que gente que ha hecho actos de terrorismo pueda quedar favorecido por esta prescripción, que en realidad es una amnistía impune. Y vamos a la última pregunta que se nos formulaba. Se dice que ¿hay una amenaza o no hay una amenaza a, a los jueces con esta norma? En términos jurídicos, cuando se habla de amenaza, se habla de certeza y de inminencia. Un hecho que es claro, entonces que se presenta de manera objetiva, y un hecho que no es un peligro remoto, sino un peligro próximo, algo que puede pasar ya mismo. Me pongo como un ejemplo que veo a algún exalumno mío por ahí y de repente ya me lo escucha. Supongamos que esta no es una sesión presencial. Supongamos que esta es una sesión virtual, es una sesión presencial. Supongamos que, entonces, dentro del público hay alguna persona muy violenta y que ya ha hecho algunas escenas y que incluso ha amenazado con pistola en mano a alguno de los ponentes anteriores de este ciclo de conferencias, del cual vuelvo a participar y con la bondad de Fernando, de repente participo en otra ocasión posterior. ¿Qué es lo que va a pasar? Fernando me advierte, oye, el señor X o la señora Y son sumamente agresivos y amenazan con matar a todos los expositores. No les estoy dando ideas, ¿ah? Entonces, supongamos pues que con esa advertencia yo me he venido pues, he ido armado a la cosa. Saca la pistola y dice que me va a matar, no que me va a premiar, no que me va a dar un diploma. El señor X o la señora Y. ¿Yo puedo protegerme frente a esa amenaza? Esa sí es una amenaza. ¿Por qué? Porque hay certeza
¿ya? Me está diciendo que me va a matar y hay inminencia, peligro próximo. El arma está delante mío. No es lo mismo el peligro remoto que no constituye amenaza. Puede ser amenaza en el comportamiento cotidiano. Es decir, si tú sacas tu tesis doctoral, te voy a, te voy a prohibir entrar a la Universidad San Antonio Abad o a la Universidad Andina o a cualquier otra universidad que tenga sede en el Cusco. Primero, tengo que haber estudiado Derecho, haber aprobado entonces la carrera, estudiar una maestría, haber aprobado una maestría, estudiar un doctorado, sacar la tesis doctoral. ¿Eso va a pasar de manera inminente? No. Eso puede no pasar nunca. ¿Cuántos abogados? En el Perú somos solo 5 postdoctores en Derecho, ¿eh? Hasta donde tengamos registrado. ¿Cuántos doctores habrá? Bueno, bastantes más. Pero en Lima, solamente en Lima, hay más de 100.000 abogados colegiados. ¿Cuántos de ellos son doctores hoy? ¿Y cuántos de ellos aspiran a ser doctores siquiera? Algunos no le tienen ni el menor interés. Entonces, no cualquier comportamiento es amenaza. Pero cuando yo estoy ante la inminencia de que se apruebe que se promulgue una ley que ya el Congreso aprobó y se me dice, oiga, esto puede tener repercusiones contra usted, juez, porque usted no estaría cumpliendo con la legalidad. Mentira, sí estaría cumpliendo con la legalidad, porque justamente los crímenes de lesa humanidad rompen con una comprensión cerrada del concepto del principio de legalidad. ¿Estaría violando el debido proceso? Mentira, porque usted tiene, obviamente, va a ser un comportamiento que permita la defensa por un lado y la obtención de una tutela judicial efectiva. Poder tener una respuesta a la situación concreta y una respuesta veraz. Entonces, decirle a un juez que si resuelve aplicando esta ley va a tener repercusiones, es amenazar. Yo sí creo que es amenazar. Pero frente a esa amenaza, el juez tiene que demostrar su independencia y tiene que sobreponerse utilizando el mecanismo del control difuso que tiene a su disposición. Y si estamos hablando de un juez del Tribunal Constitucional, también tiene que proteger su independencia y tendrá que, podrá ejercer control difuso también, o tendrá que esperar que se plantee la demanda de inconstitucionalidad correspondiente. Bueno, creo que con eso he contestado todos los aspectos de las preguntas de Abel. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias, Eloy, por tus respuestas, por tus explicaciones. No sé si haya lugar para alguna pregunta breve más, si alguien desee preguntar. Mm, Bien, me parece que ya hemos agotado el tema de las preguntas, Eloy. Yo te agradezco a nombre de Cátedra tu participación, tu disponibilidad siempre a enseñarnos, a compartir tus ideas y sentar sobre todo posiciones. Estamos muy agradecidos. Te dejo en el uso de la palabra para despedirte de Cátedra y ten la plena seguridad que no va a ser la última, Eloy. Te vamos a seguir invitando para que nos ilustres. Bueno, yo solamente comparto, no ilustro, querido amigo. Entonces, muchísimas gracias a Cátedra, especialmente a Fernando, por esta posibilidad de intercambiar ideas con ustedes. Sé que son temas difíciles, sé que estamos viviendo en un contexto de donde el pensar distinto nos puede poner en riesgo, pero como decía González Prada, es momento de acabar con el pacto de hablar a media voz. Las sociedades que no procesan sus conflictos, no buscan generar consensos básicos o no buscan de alguna manera hacer entender en qué estamos pensando distinto y van almacenando las situaciones controvertidas, pasan del susurro al estallido. Y yo prefiero decir las cosas que se produzca el estallido.
Entonces, bueno, gracias a quienes se nos han escuchado de diferentes partes del país, e incluso he visto alguna persona del extranjero anotada. La convocatoria que tiene Cátedra Cosco es impresionante, no por algo Cosco es el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, y hasta siempre, siempre que haya voluntad, de compartir, coordinando agendas, estaremos en posibilidades de eh, poder seguir conversando, seguir intercambiando ideas sobre estos u otros temas vinculados sobre todo al derecho constitucional y al derecho administrativo, que son mis, digamos, los temas donde soy menos malo en el derecho que en otros. Gran abrazo. Gracias, Eloy. Un abrazo cusqueño. Cuídate. Un abrazo. Nos Igualmente. vemos. Hasta Muchas luego. gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias, Aníbal. Gracias. Gracias por tu tiempo también.